Benvidos ao segundo concerto virtual da Escola Municipal de Música de Rois de clausura do actual curso escolar 2019-2020. Pasolle a palabra ao alcalde de Rois, Ramón Tojo, que está aquí con nós conectado en directo virtualmente. Ramón. Bueno, moitas gracias a Nayansi e moitas gracias tamén a Inma, que está sempre aí, a Concellería de Cultura. E eu creo que felicitar unha vez máis ao director, aos profesores, aos alumnos, e en general debemos que felicitar todos de unha experiencia tan difícil que nos tocou ahora vivir por o COVID, unha medida tan loable como esta de facer un concerto desta forma e para unha clausura. Ayer tuvemos o primeiro, bueno, e xa o último, e con máis de 1000 reproduccións que se levan visto, eu creo que é para nós unha satisfacción e unha forma de darnos todavía darlle máis importancia a esta escola de música, todo o que levamos feito, que nos leva a Rois polo mundo adiante, con intercambios culturales, con outros países, e eu creo que o noso deber, como administración pública, é estar ao lado dos conciudadanos nosos e de todas as persoas que leven a cultura por diante, lógicamente. Nós desde aquí seguiremos apostando pola Escola de Música. Falábamos antes, animo a matricular a máis xente todavía, temos capacidade para aguantar e ojalá teñamos que ampliar pronto a Escola de Música, en eso estamos traballando, que creemos que son as instalacións boas, pero que a cantidad de alumnos que temos, témola que ampliar, e nada máis. Xa digo, felicidade a todo o mundo e que todo con esta dificultad que temos pola COVID, todo vai a sair ben. Nada máis e moitas gracias. A continuación pasolle a palabra a Elena Domínguez. Ela é chelista, tamén profesora de chelo, que animamos neste caso pois ao alumnado tamén a estas novas matrículas ou actuais a matricularse neste instrumento tan fermoso. E actualmente desempeña a súa labor como profesora de música movemento e linguaxe musical. Ela vai ser a responsable da presentación deste fabuloso concerto que agardo que vos gusta a todos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, quería dar la enhorabuena a todos los participantes en el concierto de ayer, que fue un súper éxito, tanto de calidad de las actuaciones como de que pasamos un rato súper bueno todos juntos. Además que tuvimos también mucho éxito en las redes, como nos han comentado. Enhorabuena y muchas gracias. Nada, por mi parte, pues solamente secundar las palabras de Ramón, pues como ya hice ayer, agradecer muchísimo a todo el mundo por haber seguido trabajando en este tiempo, tanto a los alumnos y alumnas como a los profes, a la dirección de la escuela y al ayuntamiento, que sin su apoyo no sería posible todo esto. Y nada, pues solamente deciros que espero que disfrutéis mucho del concierto. Vamos a tener hoy a los alumnos más mayores, tendremos una gran variedad de edades y de instrumentos. E igual que ayer, tenemos algunas actuaciones que son en directo a través del Zoom y otras que serán por vídeo, están grabadas en diferido, pero bueno, todas ellas de igual importancia. Así que nada, paso a presentar al primer alumno que actuará, que es José Manuel Tubío. Él va a tocar el violín y va a interpretar dos canciones. La primera es la banda sonora de Cinema Paradiso y la segunda es una canción tradicional galega que se llama O Bruxo da Montaña. Así que os dejo con él, que disfrutéis mucho del concierto y continuamos.
Moitas gracias a todos. Bravo, José. Enhorabuena. Bueno, qué guay. Estaba pensando ahora que bien que podamos escuchar, aparte de tantos instrumentos diferentes y personas diferentes, pues esta variedad de música más clásica, música de bandas sonoras, música folclórica, tradicional, ¿no? Que es súper interesante también que podamos escuchar tantas cosas diferentes. Bueno, después de esta actuación de violín, ahora vamos a emitir, como hicimos ayer, un bloque de varios vídeos. Os comento un poco los alumnos que van a participar. En primer lugar tenemos a Nicolás, que va a tocar piano, va a tocar Bohemian Rhapsody. Después tenemos a Diego, que tocará la guitarra, canción de Europe, de Final Countdown. Ahora tenemos la parte así más pop rock. Después Andrea, que bueno, también va a ser una actuación muy chula porque ella va a estar cantando, pero va a estar acompañándose a sí misma también con el piano, porque es alumna de ambos instrumentos. Va a tocar Moon River, también banda sonora. Después tendremos la actuación de José Pardal, que tocará el acordeón y que, bueno, le quería hacer un reconocimiento especial porque es el alumno más veterano que tenemos en la escuela y es muy especial también verle tocar. Él va a tocar a Feira das Flores. Después tendremos a otra alumna de canto, Alba Mani de los Santos, que cantará Tears in Heaven de Eric Clapton. Bastantes temazos en este bloque. Luego tenemos a Manuel Rey a tocar el bajo eléctrico, Serduk de Stevie Wonder. Y por último tenemos a Lucía Rabuñal, que también va a cantar la canción de Creep en la versión de Operación Triunfo. Así que nada, espero que os acordéis de todos. Algunos de ellos se van a presentar a sí mismos. Os dejo con este bloque de vídeos, que lo disfrutéis mucho y nos vemos. Hasta luego.
¿qué tal? Son Andrea, voy a interpretar Moon River. Gracias. Gracias.
When you're here before, you don't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurt. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. No, no, she running out again. I said she running out. She run, Bueno, enhorabuena a todos y todas. Han sido unas actuaciones chulísimas. Bueno, antes de continuar con el concierto, nada, solo aprovechar este pequeño espacio y oportunidad que se me da para hablar con todos vosotros y saludaros. Nada, aprovechar para, bueno, como artista y profe de música, tengo que aprovechar esta ocasión siempre para hacer un alegato a la importancia de la música y a la importancia del arte, que bueno, gracias a todos los que estamos ahora mismo aquí, tanto, como decía antes, profes, como alumnos, como ayuntamiento, como espectadores, como padres y madres de alumnos que también participan mucho. Bueno, pues entre todos contribuimos a que la cultura y el arte y la música estén presentes en Rois. Y bueno, creo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de eso y darle la importancia que tiene, que es mucha. Yo nada, por mi parte, ayer ya hablé un poquito de esto, así que hoy no me voy a extender mucho más. Solamente quería, bueno, pues animaros a que si estáis hay indecisos, que a lo mejor os apetecería aprender a tocar un instrumento, pero es que yo ya soy muy mayor, que esto es algo que oímos mucho a los profes. No, es que yo ya, me hubiese gustado alguna vez tocar el violín, o tocar el piano, o tocar el cello, o cantar, o aprender a música, pero muchas veces escuchamos esto de, yo ya soy demasiado mayor para eso. Bueno, pues como profesora, desde aquí os animo a todos a que, si estáis en esa situación, que por favor no lo penséis tanto, que todo el mundo está perfectamente capacitado para poder aprender música, cada uno
tiene sus cualidades y hay algunos que tienen más facilidad para unas cosas, más facilidad para otras, pero absolutamente todos tenemos esa capacidad. Y además que no hay que quedarse con ganas de hacer algo que a uno le apetece porque seamos mayores o porque seamos jóvenes o porque tengamos muchas cosas que hacer, porque somos flexibles. La escuela de música además nos ofrece esa posibilidad de tener una enseñanza muy personalizada, pues que lo estamos viendo. Hay gente que le apetece tocar una banda sonora y hay gente que le apetece tocar música popular y hay gente que le apetece tocar la canción que está escuchando en Operación Triunfo o en los 40 principales o en Spotify, y todo es válido. Es súper bueno que tengamos esa flexibilidad, así que por favor animaros a estudiar música, que de verdad que no os vais a arrepentir y vais a pasar ratos muy buenos con vuestro instrumento, con vuestros profes, con vuestra familia. Muchos padres y madres que tienen niños que están aprendiendo, pues también es una ocasión bonita para compartir esto con ellos, con vuestra familia. Así que bueno, solamente hago un súper, hiper, mega resumen de todas las cosas buenas que nos aporta estudiar música, que ya lo hice ayer, pero lo hago otra vez para quien no estuviera. Bueno, pues que nos ayuda en nuestro rendimiento y nos aporta un montón de cosas a nuestra formación, a nuestra inteligencia. Por nombrar así algunas muy rápido, ayuda a nuestra capacidad de concentración, a la atención, a la agilidad mental, la memoria, la creatividad, la constancia, la responsabilidad que implica. También nos ayuda muchísimo en el tema físico, con la conciencia de nuestro cuerpo, la coordinación, la psicomotricidad. Nos ayuda en el plano emocional, nos facilita relacionarnos con los demás, nos facilita exteriorizar sentimientos. Puede contribuir a aumentar nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra capacidad de comunicación con los demás, de socializar. Y por último también tiene consecuencias beneficiosas para nuestra salud. Aquí ya no solo el hecho de tocar música, sino también simplemente escucharla. Puede contribuir a liberar estrés porque genera endorfinas, igual que pasa con el deporte, son hormonas de la felicidad. Previene además enfermedades neurodegenerativas y nos ayuda a que nuestro cerebro envejezca más despacio, a nuestras neuronas. Es una actividad súper estimulante para todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta la música de algún tipo. Si no te gusta una, te gusta otra. Y además, pues bueno, lo que decíamos al principio, al final es arte, es cultura, y esto siempre nos va a aportar algo para ser mejores personas. Y yo creo que son razones de sobra para al menos plantear la posibilidad. Nada, solo que sepáis que están ahora mismo abiertas el periodo de matriculación en la Escuela de Música hasta el día 3 de julio. Si necesitáis tener información, pues nada, en la página web del Concello podéis encontrar todo. Y nada, de verdad que os animo muchísimo, que nosotros estamos encantados de recibir gente de todas las edades y de todos los estilos musicales, de todos los instrumentos, y nada, todo lo que sea hacer crecer la escuela y hacer Rois un sitio más con más cultura, con más arte, con más música, pues encantados de ello. Así que nada, ya no hablo más. Y os presento el siguiente bloque de vídeos que vamos a tener ahora. Bueno, pues en primer lugar, gracias. En primer lugar tendremos a Francisco, que va a tocar Hells Bells de AC/DC a la guitarra. A continuación, Anxo Vilas, que toca batería. Nos interpretará el solo número 2, Don New Breeds, con patrón pop número 6. Que yo como músico de música clásica y cuerda no tengo ni idea de lo que es eso, así que ahora me enteraré. Después tenemos a Andrea, que va a tocar el piano y tocará Fax Blues. Nicolás también tocará el piano, Piratas del Caribe, esa sí me la conozco, que disfrutéis mucho.
son Andrea e vou interpretar Fax Blues de Christopher Norton. Gracias. Espero que os gustara. Continuamos entonces. Ahora vamos a tener una actuación en directo, que hoy son muy cotizadas. Tenemos a Damián Losada, que va a tocar el saxofón y nos va a interpretar el estudio número 1 de Prati. Así que os dejo con él. Enhorabuena, Damián. Muy bien. Vale, pues vamos a continuar con otro bloque de vídeos. Os cuento un poquito. Vamos a tener primero a Gema, que va a cantar la canción de Miriam Rodríguez, Desperté, pero además va a acompañarse también a la guitarra. Tendremos también a Jesús Carlos Silva, que va a tocar la trompeta, Oye cómo va. Luego vamos a tener un grupo de guitarras, que bueno, os cuento. Tenemos a Gabriel Miguens, al profe, que va a tocar con Gema Figueira y con José Francisco Godón, que además este último ha realizado el montaje del vídeo, que ya vais a ver que es súper chulo, así que nada, también agradecerle desde aquí y reconocerle su mérito. Y ellos van a interpretar una canción de Gabriel con la letra de Fran. Se llama Canción do Mais Alá. Y por último en este bloque tendremos de nuevo a José Pardal, nuestro veterano acordeonista, que va a interpretar Hace un año tuve una ilusión. Les doy paso. Para poder ver el brillo en las estrellas, tuve que perder miedo a la oscuridad de cerca y ahora sale un nuevo amanecer. Después de las tormentas del ayer, ya lo grabé en mi piel, jamás lo olvidaré. Me ha costado
acostumbré a vivir con la tristeza, pero pude reconocer que esta vida da mil vueltas, las mismas que hoy me hicieron aprender que equivocarse algunas veces está bien. Ya lo grabé en mi piel, jamás lo olvidaré. Me ha costado tanto que a veces quise desaparecer y tú lo vas a ver. Me volveré
súas mans que pinta outonos nas noites de verán. Deixar ese oasis de sal a singradura non a rematar. Noite silencio, frío e saudade, non sen o barco, non sen o mar, nin máis alá. Bueno, bravo también a todos. Ha sido una gozada escucharos. Vamos a continuar ya, estamos en la recta final del concierto. A continuación vamos a tener 2 actuaciones en directo. La primera de ellas va a ser de Inma, que va a tocar el piano, Inmaculada Seague. Nos va a interpretar Sonatina en Do mayor. Así que os dejo para escucharla. Hola, boas tardes. Chámome Inma. Este é o primeiro curso o meu primeiro curso de piano na Escola de Música de Rois, coa profe Ru. Así que nada, estou estreándome no sistema, mais no instrumento. Vou vos interpretar unha sonatina en do maior, que vou acompañar de pedal. Esta peza consta de 2 partes, que quero aproveitar para dedicarllas. A primeira delas, que é máis lenta, ao meu afillado Daniel, que vive na Mariña e que creo que non está vendo. E a segunda parte, pois vou dedicarlla ao meu avó e ao meu padriño, José, que cando eu era unha nena, pois regaloume este órgano, que retomei 30 anos despois, e que foi co que empecé a miña andaina con este instrumento. Así que, bueno, faime ilusión pois dedicarlo tamén a ele. Pois vou alá, espero que a disfrutedes.
espero que o próximo concerto xa o teñamos en directo, todos xuntos, ese presencial no Auditorio de Rois. E nada, que pasedes un bo verano e unhas boas vacacións. Un bico para todos. Muchas gracias, Isma, por tu actuación y por tus palabras. Bueno, os voy a dejar con la última de hoy, que va a ser también en directo. Bueno, vamos a tener al piano a Aroa Vilas y a Sara Barreiro, que van a estar tocando a dúo desde casa de Ruth, de su profe. Así que bueno, las tenemos a las tres ahí de alguna forma. Ellas van a tocar River Flows in You. Así que nada, os dejo ya con ellas, que lo disfrutéis mucho. Enhorabuena, chicas, y enhorabuena también a la profe. Bueno, esta ha sido, como os decía, nuestra última actuación en directo de hoy, y de hecho nuestra última actuación de hoy. Con ella damos por finalizados los conciertos de final de curso. Nada, yo me despido muy rápido, solo quería una vez más agradeceros a todos por estar ahí, tanto a los intérpretes como a los profes, como al público que nos está siguiendo. Nada, no olvidéis la suerte que tenemos de poder contar con esta vida musical y cultural en Rois. Y nada, voy a dar paso a Ramón, que también va a deciros unas palabras de despedida. Así que ya, aquí me despido yo de vosotros. Ha sido un placer. Buen verano a toda la gente. Bueno, pues nada, parabéns a todos e a todas, tanto profesores, profesoras, alumnos, alumnas, e xa digo, é para min unha satisfacción, a verdad, unha honra ter unha escola de música tan bonita que leva a cultura polo mundo, os nosos intercambios con outros países, e eu creo que estás facendo de maravilla. Pola miña parte, de verdad que quedo moi satisfeito, a verdad que teño cosas que facer, pero quedei enganchado ao concerto,
a verdad que non se pode deixar de ver isto, porque a verdad que paga a pena todo o esforzo que se fai, que facedes todos e todas, e a verdad que dá moi bonita. A verdad que para min, xa digo, como despois desta pandemia, desta cousa tan difícil que nos tocou vivir, que decía antes Inma, a ver se pronto se pode facer presencial, no multiusos da Lide Rois, pero, mentras tanto, este esforzo que fixéchedes, de verdad que é un agradecimiento de todo o Concello, e creo que para todas as persoas que nos vexan, que vai a ser moi didáctico, moi bonito, e ver que co esfuerzo de todos e de todas vamos a salir máis fortes desta cousa mala, xa digo, que nos tocou vivir. Nada máis, xa digo, unhas boas vacacións a todos, collede ánimos despois disto que xa digo que pasou, e que chegar con ánimos renovados ao principio de curso, que creo que paga a pena loitar por todo eso. Nada máis e moitísimas gracias. Moitas gracias, alcalde, por estar aí con nós. Gracias a todo o profesorado, a todo o alumnado, a Ana Yansi, gran coordinadora deste evento, e a Juan, por suposto, esta gran presentadora que tivemos hoxe con nós, que é nosa compañeira Elena. Eso, o mesmo digo. Un forte abrazo para todos, que teñades boas vacacións, e que pouco a pouco nos vayamos recuperando desta pandemia. Un forte abrazo para todos.